La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Y principios que la sostienen. Y estamos ahora en el final del ciclo tocando un tema muy especial, sobre todo en este momento que en nuestro país, en Bolivia, están las cosas tan difíciles, hay tanta enfrentamiento, tanto problema que nos tienen ocupados día a día con esta sociedad polarizada en la política. Vamos a hablar hoy, igual que el anterior programa, sobre escucha, diálogo y reconciliación, una necesidad ineludible. En nombre del rector Óscar Heredia Vargas, quiero a todos darles la bienvenida y pasar la palabra a Erika Salinas, quien va a moderar en nombre del equipo de Reencontrarnos, a quien quiero agradecer porque nos ha permitido muchos de los programas, sobre todo los que han estado vinculados a personalidades que han estado con nosotros desde fuera del país, desde México hasta la Patagonia, hemos tenido realmente muy, muy lindas experiencias. Erika, la moderación y el espacio es tuyo. Buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Honor que nos haces con ese reconocimiento a los contactos. Y hoy es una noche muy especial porque vamos a cerrar este ciclo de conferencias internacionales con una persona de excelencia de talla global. Estoy hablando de Alicia Cabezudo, a quien tengo el honor de presentarme. Alicia, bienvenida, muy buenas noches. Es un placer dirigirnos a ti. Y bueno, un saludo y en breve hago la presentación y te entrego la palabra para que puedas pues compartir con todos y todas nosotras tu experiencia. Buenas noches, un saludo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy honrada de estar en esta cátedra rectoral Nelson Mandela. Muy feliz también, porque es mi primera intervención y contacto con ustedes y espero que se satisfagan todo lo que esperan en esta charla de cierre, por cierto. Excelente, bueno.
Yo entonces voy a presentar a Alicia Cabezudo, que es la representante del GAMIP para América Latina y el Caribe. Esta es la Alianza Internacional por Ministerios e Infraestructuras de Paz. Es especialista en democracia, derechos humanos y cultura de paz. Fue profesora del Departamento de Formación Docente de la Escuela de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Rosario. También docente en la Universidad de La Paz, ubicada en Costa Rica, dependiente de las Naciones Unidas. Ha trabajado intensamente en el ámbito europeo, en toda América Latina, en el norte del África, en los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, como miembro del equipo del think tank del North-South Center of the Council of Europe, en el equipo de consultores de la UNESCO, en el tema de educación para la ciudadanía global y democracia. Esto es solamente apenas un poco de lo que podemos decir de ti, Alicia. Es un verdadero honor tenerte en este espacio. Te doy la palabra entonces para que puedas hablarnos de paz y reconciliación, una necesidad ineludible. La palabra es tuya y voy a en este instante compartir tu presentación también, si me permites. Yo voy a hacer una introducción sin la presentación primero, con el objetivo de ubicar a los participantes de esta cátedra y a quienes estén escuchando ahora en el significado que tiene este campo de construcción de paz, democracia y derechos humanos en América Latina y muy sensiblemente en Bolivia en estos momentos de agitación política que todas conocemos. Antes de iniciar mi presentación focalizada en paz y reconciliación, quiero recordar que estos campos son en cierta forma nuevos desde el punto de vista pedagógico y sistemático en América Latina. Sin embargo, existen como temas dentro de otros campos más amplios, como es la educación en derechos humanos, que es previa a la educación en cultura de paz, o la educación en desarrollo, de educación en ciudadanía, que empiezan a surgir en nuestro continente en forma disciplinar, y vuelvo a repetir, sistemática, no antes de los años 80, no antes de 1980. Y sin embargo, el campo de cultura de paz y educación para la paz y reconciliación sí es más nuevo y sobre todo tiene un gran impulso a partir de la resolución de las Naciones Unidas, la que nosotros llamamos Resolución 53 de la Asamblea de las Naciones Unidas, en la cual se establece el campo de cultura de paz y se hace unas recomendaciones extraordinariamente importantes para su implementación en todos los países del mundo. De manera que a partir exactamente de octubre de 1999, lo cual significaría prácticamente el año 2000, el campo tiene una autonomía propia. Y entonces aquellos especialistas que nos ocupábamos de las distintas esferas de análisis, investigación y pedagogía en diferentes temas que hoy incluyen cultura de paz, pues lo utilizan como un paraguas para iniciar lo que se denomina pedagogías en culturas de paz, reconciliación y ciudadanías en todo el mundo y particularmente en América Latina. De manera que el campo es nuevo y casi le podríamos dar una fecha de inicio como campo integrador. Vuelvo a repetir, existen, por supuesto, investigaciones y trabajos pedagógicos previos, sobre todo desde los 70-80 en la región. Pero con esta característica de educación para la paz y reconciliación y empezar a hablar de culturas de paz en la terminología de la UNESCO, de Federico Mayor Zaragoza, quien lo establece a partir de su cargo de secretario general en 1999, de su colega David Adams, quien es el coordinador desde París de todos estos esfuerzos, fue nuestro compañero en su implicancia en América Latina, pues es el año 2000. Por lo tanto, estamos en 2022, es un campo nuevo,
porque hablar de una esfera de investigación, de desarrollo, de pedagogía de 22 años de edad es, aunque a los jóvenes les parezca mucho, a los que no lo somos tanto, nos parece muy nuevo. Entonces, en primer lugar, señalar que el campo como cultura de paz aparece y la recomendación de educación para la paz y reconciliación aparece firmemente en el nivel internacional, que es lo que nos implica aquí en esta cátedra, a partir del 2000. Y entonces, aquellos especialistas, investigadores y pedagogos que trabajábamos desde 20 años antes, o 30 algunos, como en el sur-sur de América Latina, es decir, en Uruguay, en Chile y en Argentina, como resultado de las etapas postdictatoriales donde se desarrolla el campo. Yo pertenezco a esos grupos, es decir, al primer grupo, por decir así, de origen latinoamericano, sistemático, muy influido por las escuelas nórdicas y fundamentalmente por la escuela de Oslo, coordinada por nuestro maestro, profesor y amigo Johan Galtung, para desarrollar este campo en América Latina. Esto sería una introducción que es importante conocer para saber cuánto es de nuevo, cuán, digamos, de progresista es la cátedra Nelson Mandela, que la toma así, ¿no es cierto? Y desde esta perspectiva, y la influencia que tiene estos temas política, ideológicamente y pedagógicamente en los movimientos sociales, educativos, económicos y diría hasta políticos de nuestros países. No están ajenos a esta vinculación, inclusive los actuales movimientos sociales. Y me atrevería a decir hasta el actual movimiento que está sacudiendo, por decirlo así, Bolivia, y que lo seguimos con preocupación desde nuestro campo. Esta es mi introducción, que trato de hacer lo más breve posible, para iniciar entonces el tema al cual me he invitado, con mucho gusto, la cátedra. Si podemos iniciar entonces la presentación. Gracias. ¿Se ve? Quisiera pantalla completa. Gracias. Perdón, estoy... Debería estar allí la pantalla completa con el título. Observen que el título es tal cual me lo pidió la cátedra Nelson Mandela, la paz y la reconciliación, una necesidad ineludible. De hecho lo es en América Latina, pero lo es también en todo el mundo. Y yo arriba me he permitido colocar un subtítulo, un título para localizar esta presentación. He colocado serie Pedagogías para las culturas de paz en un mundo incierto, porque mi campo de trabajo, que ofrezco por otra parte también a la universidad, es el de pedagogías. Y tenemos realizados gran cantidad de trabajos sobre el tema. Yo he preparado especialmente para la cátedra Nelson Mandela, pero quería decirles y hacer conocer tanto a los asistentes como al profesorado que inscribiría esta presentación y se utilizaría a partir de ahora, por supuesto, aludiendo a la Universidad de San Andrés y a la cátedra, como parte de las pedagogías para la cultura de paz en un mundo incierto, porque de hecho lo es, y de hecho la paz y la reconciliación son dos pilares fundamentales en que deberíamos convertir este mundo incierto en algo un poco más cierto. Por esto coloco la subtitulación serie. Y inicio entonces el tema la paz y la reconciliación. La siguiente, por favor. La primera presentación, otro clic. La primera presentación tiene, y yo les quiero hacer reflexionar, acerca de una frase que aparece en la Carta Constitutiva de la UNESCO y que invitaría a quienes me están escuchando a reflexionar sobre ella. Si es en la mente de los hombres donde nacen las guerras,
es en la mente de los hombres donde debemos erigir los baluartes de la paz. Efectivamente, si la mente de los hombres, de la raza humana, del Homo sapiens, es capaz de crear la guerra, es capaz de crear armas mortíferas, es capaz de pensar en torturas exquisitas y muy sensibles para sus congéneres, si es solo la mente de los hombres y no la de otro ser vivo la que es capaz de crear esto y tiene ese potencial, la gran pregunta es ¿por qué no utilizar este potencial para la paz, para la construcción de solidaridad, de cooperación, de amor al prójimo? ¿Por qué desperdiciar las posibilidades que tenemos en la violencia y en la guerra y no aplicarlas en construcciones de otro tipo? Esta pregunta va a ser transversal a toda mi presentación y es una pregunta que siempre hago a mis alumnos y alumnas en distintos niveles de aprendizaje y en distintos países, tanto de América Latina como del mundo. Es decir, es una reflexión que debería tener una respuesta inmediata, es decir, sí, utilicemos el potencial de las mentes para la paz y la solidaridad. Sin embargo, no es así. Desgraciadamente, no es así. Se construyen baluartes de paz, pero se construyen permanentemente también construcciones de guerra y violencia. Me parece importante e invito a reflexionar, invito a copiar inclusive esta frase o a buscarla en la Carta Constitutiva de la UNESCO como preámbulo a nuestra reflexión de hoy. La siguiente. Es verdad que nosotros vivimos en un mundo donde hay violencia permanentemente. Y aquí he actualizado el tipo de violencias que encontramos en el 2000. Hay guerra entre bandas y entre narcotraficantes. Y siempre las bandas en América Latina, y me atrevería a decir en todo el mundo, pero específicamente en nuestra región, que es la que quiero circunscribirme ahora, está infiltrado el narcotráfico como generador de violencia, de conflicto negativo y de guerras. Y también genera violencias la respuesta a esto, porque entonces hay guerras y hay violencias no solo entre las bandas, sino contra las bandas ilegales y los narcotraficantes. Encontramos la represión policial y la represión militar, a veces exagerada, ¿no es cierto? Otras veces pertinente, en los dispositivos que tratan de frenar la violencia, de forma tal que en definitiva se generan violencias de un lado y de otro, sin pensar en las posibilidades de resolución de conflictos en otra forma, que es la clave de educación para la paz, ¿no es cierto? El aprendizaje de herramientas para resolución de conflictos por vía pacífica. Así que esta violencia, por eso me interesa señalarla, porque a veces encontramos solamente el señalamiento de arriba, y se omite el señalamiento de abajo, es decir, que el Estado y el Estado-nación también genera violencia, no solamente estructurales, que ya lo sabemos, sino también en el mismo momentos y como respuesta a las bandas de distinto tipo, delictivas, y originada no solo por el narcotráfico, pero sí evidentemente potenciadas y ampliadas por el narcotráfico en nuestro continente. La siguiente. Hay guerras también y violencias entre las clases sociales. Viejo término que no se utiliza tanto, de origen marxista, ¿no es cierto?, pero que nos habilita para realizar un trabajo de campo sobre las sociedades actuales. Y muchas veces los enfrentamientos se producen. Yo no utilicé aquí el término clase para no posicionarme en un término que está
directamente vinculado con una ideología política, pero de hecho sí sabemos que hay un marcado enfrentamiento o solicitudes de equidad de tipo económica, social, cultural, educativa, entre los distintos sectores de la población. Y sabemos que esas demandas de equidad producen violencias. Y de hecho son el origen de muchos movimientos sociales en todo el continente. Entonces también, es decir, hay violencias generadas por las enormes diferencias, en inglés gaps, ¿no es cierto?, entre los distintos sectores económicos que en nuestro continente las tiene particularmente exacerbadas. Y es más, junto con el continente africano, como ustedes sabrán, es la región global en donde se produce mayor inequidad, que provoca definitivamente agudización de las violencias. Entonces hay violencias entre grupos, hay violencias del Estado con esos grupos, hay violencias entre distintos sectores económicos y sociales, claramente. La siguiente. Hay también una violencia directa de tipo armamentístico y militar. No solo porque los presupuestos militares ocupan en los países de América Latina y también debo decir en todo el mundo el primer lugar, es decir que en los Estados-nación actuales el mayor presupuesto del Estado está en los ministerios de defensa, en algunos lugares denominados como ministerios de guerra. Y por lo tanto, ese ministerio abarca millones y millones y millones de dólares, y una diferencia brutal con los ministerios de salud, por ejemplo, con los ministerios de educación, con los ministerios de desarrollo social, con los ministerios de agricultura o ganadería. Es decir, hay una extraordinaria puesta de dinero y de esfuerzo en los ministerios de guerra y en los ministerios de defensa. Yo los invito a estudiar, a mis alumnos siempre, cuando menciono esto, los invito a entrar en los presupuestos nacionales e investigar cuál es el que corresponde en su país. Y yo invitaría a los alumnos que son bolivianos a entrar en el presupuesto nacional, tendrán el del año pasado, y buscar el dedicado a la guerra, a la defensa, al armamento, y buscar el de los otros rubros y verán las diferencias. Junto a esto encontramos una extraordinaria proliferación de bases militares en el mundo, que están al aire libre, expuestos y visibles, o están bajo tierra. Observen Europa. Observen Europa. Está absolutamente cubierta, como ustedes ven, prácticamente todo el territorio, menos Suecia y Finlandia, que yo diría que este mapa que yo logré tener no es fácil, tiene 3 años, porque Suecia y Finlandia también tienen ahora bases. Y África no logramos datos para completar este mapa, pero no es que no haya, ni India, por ejemplo. Es decir, estos datos son difíciles de obtener, pero cuando ustedes entran en los presupuestos nacionales, los pueden obtener. Si no los pueden obtener en el presupuesto nacional, porque a veces se oculta el presupuesto del Ministerio de Defensa o de Guerra, por razones obvias, entonces yo les recomiendo que ustedes busquen en esta organización, estoy colocando en el chat, CIPRI, de Estocolmo, que son nuestros compañeros que
tienen el Instituto de Investigación en Armamento y en Gasto Militar más importante del mundo, y donde registran todos los presupuestos militares y los presupuestos en armas de todo el mundo, de manera que ustedes pueden buscar también, por ejemplo, Bolivia o México o España o Argentina, también en el CIPRI, para obtener, si no consiguen información directa de sus países, o pueden buscar en ambos. Si tienen suerte y su país lo publicita, vuelvo a repetir, desconozco si Bolivia no lo publicita, quiero aclararlo. Debí investigarlo antes, no lo hice, estaba enfocada en hacer la presentación, pero es una buena tarea para ustedes. Pero si lo tiene el presupuesto, también chequéenlo con la CIPRI. Porque CIPRI, digamos, se supone que presenta los datos más fidedignos. Por lo tanto, atención, sin ninguna duda es una violencia extraordinaria el tener altos presupuestos para guerra y para armas en todo el mundo y tener bases militares extranjeras, cuyos territorios son intocables. Es decir, las bases extranjeras en todo el mundo, con la bandera que tengan, sea norteamericana o rusa, estoy diciendo los países que más bases extranjeras tienen, o israelíes o francesas, o provenientes del Reino Unido, esos territorios, como las embajadas, son propiedad del Estado en donde flamea la bandera, y por lo tanto son territorios nacionales dentro de otros territorios, con lo que ello implica. ¿Está? No se puede investigar, no se puede entrar, etc. Por eso hay que acudir al CIPRI, pero observen si no es una violencia extraordinariamente directa y no estructural, como diría el profesor Galtung, sino directamente visible, directa, ¿no es cierto?, el hecho de tener semejantes despliegues, a veces muy, muy poderosos y atómicos, es decir, con armas atómicas, en territorios diferentes al nacional de origen de la base. Se desparrama armas atómicas, entonces, pequeñas, grandes o medianas, en todo el mundo. Me parece un tema interesante a considerar en cuanto a la definición o en cuanto al diagnóstico que estoy hablando acerca de la violencia en el mundo y la justificación, por lo tanto, de trabajar la paz y la reconciliación, que es lo que estoy tratando de demostrar. La siguiente, me parece que es la última del diagnóstico, no la penúltima. Hablar de las fuerzas de seguridad contra el terrorismo nacional e internacional y hablar de enfrentamientos internos. Todos los países hoy, tanto de América Latina como del globo, tienen fuerzas especiales. ¿En qué consiste la especialidad? Entre comillas, estimados alumnos, alumnas, oyentes, pues la especialidad consiste en, uno, estar específicamente entrenados, diría, en métodos legales e ilegales para combatir el terrorismo. Nacional o internacional, pero si hablamos de terrorismo nacional, entonces tienen entrenamiento para intervenir en los territorios, esas fuerzas que están especialmente entrenadas. Le vuelvo a repetir, entrenadas en qué, en herramientas legales e ilegales, como es la tortura, o el uso de armas prohibidas por el derecho internacional para su utilización. Dentro de este rubro entra lo que ustedes habrán oído hablar, en Bolivia también, que es las armas que están permitidas y las que no están permitidas. Y hay muchas que no están permitidas, pero también son letales, como ustedes saben bien, o deterioran la anatomía y el físico de las personas, como es el caso de los rifles con balas de goma, que si son dirigidos directamente a los ojos, enceguecen a las personas para siempre, y que son las armas que son utilizadas generalmente en los movimientos sociales internos. Existen más
de 500 personas que han quedado ciegas en Chile luego de los movimientos sociales del año 2019. Existen más de 350 personas que han quedado ciegas en Colombia después de los movimientos sociales del año pasado, del 2021. Es decir, el arma aceptada internacionalmente es también un instrumento letal, porque lisa y llanamente todas las armas, en una forma u otra, son letales. Si ustedes utilizan la culata de un arma en la nuca o en la cabeza, es letal. Por lo tanto, esta calificación de letalidad o no es irrelevante, porque depende en qué momento, quiénes y cómo la utilizan. ¿Está claro? Cuidado, Bolivia, en estos momentos. Porque en estos momentos se están moviendo los equipos, nuestra información en investigación, se están moviendo los equipos de fuerzas de seguridad especiales que tienen estas instrucciones. Y que yo me permito, fuera de, digamos, de reglamento o de argumento, también decirlo porque creo que la paz implica tener los ojos bien abiertos y el corazón más abierto todavía. Hay entonces violencias internas extraordinarias. Y aquí no es que haya buenos y malos. Los movimientos sociales suelen ser muy violentos también. Por lo tanto, estamos, por ejemplo, en este momento haciendo unas investigaciones serias con respecto a Helio y con respecto a cómo producir herramientas de resolución de conflictos por vía pacífica que sean conocidas por los sectores de seguridad nacional y por los movimientos sociales, para que el enfrentamiento, en el caso de existir, es decir, no ocurra con la utilización de las armas o de violencia directa, sino que las soluciones vengan del diálogo y de la mediación, que es en lo que estamos involucrándonos los pedagogos en este momento. Pero la violencia existe y se ve en todas partes. Finalmente, last but not least, como dicen los ingleses, lo último pero lo no menos importante es la próxima, estimada Erika, que es la violencia que vemos en los medios. Y que es muy complicada de detener. La violencia de los prensa escrita, aquí hay una imagen de prensa escrita que a muchos de los jóvenes le parecerá perimida, pero también podríamos tomar imágenes o en un día de todos los mensajes de odio y de violencia que aparecen en las redes sociales y que hoy ocupan, como todos sabemos, un rol fundamental en la educación o pseudoeducación de la sociedad. Digo pseudo porque utilizar las redes sociales para generar odio, generar violencia y generar mayor conflicto negativo es desde luego una deseducación, una no pedagogía y no una pedagogía. Pero es fuerte, es transversal, es importante y sumada a todas las violencias que yo he estado diagnosticando e hice una síntesis, porque podría ser una sola clase de este tema, pues sumado a todo esto genera un mundo ciertamente incierto. Es decir, la única certeza que tenemos es que es violento e incierto e inseguro, y que por lo tanto hay que trabajar a partir de esa realidad. Es decir, esa es la realidad que nos encontramos en el campo de la pedagogía para la paz y la reconciliación, un campo particularmente duro. ¿Qué hacemos entonces frente a esto? La próxima, por favor. Bueno, lo primero que hacemos, y el primer concepto que nosotros quisiéramos desarrollar, es el de paz. Todo el mundo habla de paz. Todo el mundo habla de pacificación, que no es lo mismo que paz. Todo el mundo cree que debe hacerlo o cree que lo está haciendo.
las organizaciones no gubernamentales, los programas universitarios, los gobiernos, las distintas asociaciones civiles, las religiones. Es decir, sin embargo, creo que hay que clarificar bien el término paz y hay que saber bien de qué estamos hablando cuando se habla de este concepto. En primer lugar, quiero decirles que voy a hacer también una síntesis breve. Desconozco si los alumnos de la cátedra ya lo han trabajado, supongo que sí. Mal no viene una revisión, y si no es revisión, tampoco viene mal, si es un nuevo concepto. La paz tiene gran cantidad de conceptualizaciones y también viene acompañado de gran cantidad de adjetivos calificativos al lado de ella. Si ustedes buscan, van a encontrar que en este momento se trabaja más o menos aproximadamente 25 conceptos de paz. Inclusive en Colombia, donde resido y donde está la base de mi trabajo en toda América Latina, por lo tanto por eso debo residir, por la pertinencia de estar en un país que hace 60 años que está en guerra permanente, pues en este momento se habla de un nuevo calificativo de paz que es utilizado por el flamante presidente Gustavo Petro, que habla de paz global o paz total. Es decir, que siempre a paz parecería pobrecita, por corta, por pequeña, por tener solo 3 letras, hay que agregarle algo al lado. Cosa que particularmente no me parece muy pertinente, porque ¿por qué hay que agregar a esa palabra que tiene tanto peso ético y moral, sobre todo, un calificativo? Pero es así. Y sobre todo entonces, lo van a encontrar así en la bibliografía. Entonces, sobre todo, yo quiero determinar estos 2 tipos de paz, porque creo que son la madre y el padre de todas las demás definiciones, que no se dejen envolver tanto por ellas. Es verdad que al inicio el concepto paz se vinculó a todo lo que significa no violencia. Entonces, en entrevistas o cuestionarios que ustedes pueden realizar como ejercicio, de hecho yo hago con mis alumnos, en que se pregunta qué es paz, las personas de distinto nivel social, cultural, económico, inclusive de distintos grupos etarios, jóvenes, niños, personas adultas o mayores de edad, mayores, quiero decir, ancianos, responden o respondían hasta hace aproximadamente, diría, 20 años, cuando iniciamos estas investigaciones en América Latina, con el término negativo, es decir, paz es que no me pegue mi marido. ¿Escucharon? Paz es que no haya guerra. Paz es que no haya bombardeo sobre mi ciudad, respuesta en Irán y en Irak. Paz es que no me grite mi mamá, respuestas en la escuela primaria. Paz es que mis padres estén conformes con mis calificaciones universitarias, respuesta de un universitario. Paz es amor, dicha y armonía, responde un budista. Es decir, el término está pleno de contenidos, pleno. El término tiene, atención, historicidad y territorialidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, las definiciones o los contenidos que se llenan al término paz están asociados al momento histórico en que se dicen y al lugar donde se dicen. E inclusive la misma persona puede variar su definición cuando sea más grande de edad o cuando de vivir en una linda villa suiza se traslade a vivir a la Franja de Gaza. Estoy utilizando términos extremos, pero para que ustedes me entiendan qué significa historicidad y territorialidad acompañado de un concepto. Y la paz
lo tiene siempre, y tiene en los principios del análisis del trabajo de paz como un campo científico, iniciado por la Escuela de Oslo, en los años fines de los 60-70, de las cuales algunos latinoamericanos somos alumnos, pues tiene un contenido negativo. Es decir, la paz es que no haya algo que indique violencia, que indique guerra, que indique enfrentamiento, que indique molestia, que indique desequilibrio. A esta paz la denominamos paz negativa. A este concepto que está diferenciado por la carencia de y los deseos de otra cosa, lo llamamos paz negativa. Y ha sido totalmente superado en el campo de investigación y en el campo pedagógico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paz no es suficiente que no haya guerra armada, que no haya guerra. La paz no es suficiente que no me pegue mi marido. Aparte, sobre eso, que es necesario, evidentemente, es decir, que se detenga la violencia armada y que se detengan los golpes del marido, debe haber un camino positivo, debe construirse algo. No es suficiente que se paren los cañones y que se entreguen las armas. Caso FARC en Colombia, que posibilita entonces los denominados Acuerdos de La Habana del año 2016, que es el acuerdo de paz más novedoso y más moderno que hay en el mundo. En el mundo, no solo en América Latina. Otra cosa es cómo se implementó. Pero entonces, si vamos a hablar de paz, sepamos que esa paz negativa, definida por negativo durante muchos años, no es suficiente, porque ustedes tienen que construir después de eso. Es decir, y a esa construcción la llamamos entonces paz positiva. Ejemplos. Es decir, termina el enfrentamiento entre Irlanda del Norte y del Sur. Acuerdos muy importantes que se llaman acuerdos del Good Friday, del Buen Viernes, porque se hicieron un viernes, en donde termina una guerra de aproximadamente 30 años entre Irlanda del Norte y del Sur. Esos acuerdos determinan el cese de guerra entre los dos ejércitos, el de la reina o el inglés, digamos, y el ejército insurgente, por un grupo muy importante y muy violento denominado Sinn Féin, que se convierte en partido político, de acuerdo al pacto. No es suficiente que en el pacto de Good Friday, los irlandeses fueron bien inteligentes en eso, se diga que la guerrilla irlandesa que quería la independencia de Inglaterra, la consigue, constituyendo una república, ¿no es cierto? Pues no es suficiente que entreguen las armas. Tienen que construir un país con un sistema económico asequible, con un sistema educativo igualitario, con todos. Tienen que construir carreteras, tienen que construir edificios destrozados, tienen que acatar el derecho humanitario internacional, y tienen que, aparte de cesar la guerra. Ese llenado de elementos posteriores al cese de la violencia se denomina paz positiva. Concretamente, estimados alumnos, alumnas y asistentes a esta charla, no es suficiente terminar la violencia directa en términos galtunianos. Es necesario construir estructuras de paz. Si ustedes quedan solamente en el cese, es insuficiente. En realidad, en términos actuales, no es paz. Sí, porque ustedes deberían continuar en la implementación de la paz, de lo que dé paz y armonía social a la sociedad o al país donde se desarrolló la violencia y el conflicto. Y entonces a esa paz que sigue al silenciar de las armas, de los bombardeos, de los cañones, de las patadas en los partidos de fútbol, de los enfrentamientos entre bandas, de los gritos a nivel doméstico, de los castigos al adolescente encerrando en la habitación 3 días sin comer,
esas violencias tienen que tener otro tipo de soluciones. Y en el momento que ustedes están ampliando esa paz que creen que es paz, ¿no es cierto? Están en paz positiva. No es suficiente. Por eso les voy a dar un ejemplo que ha sucedido también en Colombia. Me refiero mucho a Colombia, no porque viva aquí, porque mi perspectiva debe ser internacionalista, sino porque es un ejemplo clarísimo de todo esto. Y ustedes piénsenlo para Bolivia. Cuando el presidente Santos, que ejecuta la firma, el acuerdo de paz con la guerrilla más sangrienta, más numerosa y más larga de la historia de Colombia, la FARC, cuando se firme el acuerdo, él dice, República, estamos en paz. Y los que estábamos viéndolo por televisión o en forma presencial, dijimos, oye, Santos no está modernizado, porque Santos nos está diciendo que ahora todo el país tiene paz. No, todo el país debe implementar ahora, y él el primero, el acuerdo. Es decir, debe ir a la cuestión agraria, a la cuestión pedagógica, a la cuestión que vamos a hacer con la FARC ahora y cómo los reeducamos, cómo los insertamos en la sociedad. Debe ir a toda la ruta destruida, a todos los puertos dinamitados. Es decir, en el sentido estricto del término, construyamos puente de paz, pero hagámoslo con piedra y con ladrillo, porque esa es la paz positiva. ¿Se entiende? Es decir, actualmente entonces, en toda América Latina, todos los países, Bolivia incluido, aceptan la concepción de paz positiva, que incluye la negativa, pero la prolonga, la profundiza y la amplía. ¿Está comprendido? Si ustedes entienden esto, pues entienden qué significa hablar de paz y reconciliación. No puede haber reconciliación solamente porque yo entrego un fusil y miro a mi enemigo anterior. Yo tengo que hacer en la paz positiva una serie de ejercicios de reconciliación. Debo implementarme de herramientas para poder construir reconciliación. Si no, me quedo con toda la rabia encima. Más rabia ahora porque tuve que entregar el arma. Y ustedes piensen que para un ejército que hace 30 años que está luchando, y hay gente que hace 30 años que está viviendo como guerrillero, entregar el armamento, como fue para la ETA, como fue para los irlandeses, es entregar la vida. Se desnudan, quedan sin nada, porque el arma significa un montón de cosas. Entonces hay que preparar equipos especiales, que es la paz positiva, para ciudadanizar a esos individuos que lo único que saben es matar, o torturar, o robar chicos, o violar a mujeres. Estoy diciendo lo más terrible, pero es real. ¿Se entiende? O pegar. No es suficiente darle un arma a la policía de Bolivia. No es necesario, no es suficiente, ni creo necesario, pero francamente, bueno, digamos suficiente, tener un cuerpo especializado contra las manifestaciones. Hay que enseñarle a ese cuerpo otras herramientas, aparte de las armas denominadas no letales, pero que en definitiva liquidan. Por lo menos sesgan vidas humanas absolutamente. Es decir, hay que implementar todo eso. Eso es la paz positiva. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, en la paz positiva y la reconciliación, ¿de qué hablamos? Entonces, aquí ustedes tienen una caja de herramientas. Yo a veces dibujo, pero estaba pensando entre dibujar una caja y poner las letras más grandes cuando preparaba la presentación. Entonces decidí poner las letras más grandes. Pero a veces, si estuviera con ustedes en un seminario, en un taller, ojalá, presencial, pues se dibuja una caja grande con manijitas y todo, como esas cajas en que se llevan herramientas, que a veces tienen los autos también, los técnicos. Y entonces ponemos nuestras herramientas. Y les quiero contar algo de esta caja que ustedes están viendo, que es muy emocionante. Por eso la elegí al dibujo. Mientras tanto van leyendo mientras yo les cuento.
Es decir, que estoy utilizando dos técnicas de la pedagogía de educación para la paz, o tres. Estoy pasando una diapositiva, estoy mostrando una palabra sintetizadora, que es una herramienta, imagínense como como un martillo, como una tenaza, como un punzón. No sé qué nombres tienen las herramientas en Bolivia, que a veces cambian de país en país. Como una tijera. Es decir, las tengo ahí adentro de mi caja, estoy usando entonces una diapositiva, estoy utilizando palabras que son herramientas y estoy utilizando una historia, que es lo que les voy a contar, que se denomina la técnica de historia directa o indirecta, que usamos mucho los pedagogos. Estoy contando una historia. La historia de esta caja de herramientas que tienen delante es que decidimos realizar, hará aproximadamente 5 años, y luego lo hemos repetido el año pasado con los movimientos sociales, sería muy bueno hacerlo en Bolivia, hemos utilizado talleres. Si realizamos talleres en que le preguntábamos a la gente lo más heterogéneo posible, en grupos sociales en que hubiere maestros, comerciantes, empresarios, estudiantes, niños, amas de casa, médicos, enfermeras, banqueros, bien heterogéneos, el taller, lo cual es difícil de hacer, invitar muy diversos actores sociales, y los hicimos con los gobiernos locales, con los municipios, y en esos talleres preguntábamos qué era necesario para crear paz positiva y reconciliación, para hacer una caja de herramientas. Justamente el tema de esta charla. Y las palabras, léase las herramientas, que ustedes están viendo, son las que se repitieron en los talleres de México, Puerto Rico, Argentina, Perú, Brasil, Suecia, Italia, Tanzania, Nigeria, Corea del Sur, Japón, Australia. ¿Escucharon? Estas son, nos desparramamos, digamos, el equipo en distintos países, como equipo UNESCO, y hicimos la misma pregunta. Y esta caja de herramientas por supuesto se hizo una por país, pero esta caja que ven es aquella global. Es decir, sacamos de las distintas cajas aquella en que se repetían las mismas palabras. Y es muy emocionante porque inclusive eran más palabras que esta. Yo elegí las que estaban más repetidas para hacerles esta caja, para que ustedes vean cómo realmente y universalmente, y por supuesto aparecieron en América Latina, ¿no es cierto? La gente sabe que debe utilizar esto para construir paz positiva y reconciliación, o desea utilizar esto. Le voy a pedir a mi colega Erika Salinas si puede leer en voz alta, porque yo lo hago leer a los presentes, ¿no? A los alumnos, estas herramientas. ¿Puede leerla en voz alta, Erika, por favor? Claro que sí. Tenemos diálogo, intercambio, comunicación abierta, escucha activa, empatía, solidaridad, cooperación, respeto por las opiniones ajenas, juicio crítico, saber dar y recibir, sensibilidad social, reconocimiento del otro diferente e igual en derechos, aprendizaje de técnicas de resolución de conflicto por vía pacífica, justicia social, ideas políticas flexibles a otras opiniones. Permíteme, muevo mi tablero que no me deja ver. Deseo, ahí me quedó una A. Deseo de cambio. Deseo de cambio y transformación. Sí. Es decir, que en todos los países que yo les enuncié,
para que ustedes vean la globalidad del sentir de la gente, y de gente común, gente como ustedes, gente como yo, como Erika, gente que de verdad quiere transformar el mundo, convertirlo en un mundo de paz y de comprensión, es decir, se indican estas palabras. Es un ejercicio introspectivo, es decir, independiente interno, que ustedes pueden hacer. Bueno, ¿yo qué herramienta utilizaría? A lo mejor agregarían otras que no están acá. Hay muchísimas, el listado tiene prácticamente 150. Y el listado que repite términos, tiene aproximadamente 40. Aquí hay muchos menos, en los más repetidas. Pero fíjense cómo entonces nosotros encontramos que en el mundo hay una conciencia y un deseo real de construir esta paz positiva. Y fíjense qué acertadas son las herramientas seleccionadas. A lo mejor dirán ustedes, bueno, hay unas más importantes que otras, o para mí hay algunas más importantes que otras. O otro ejercicio después de este muy interesante es jerarquizarlas, es decir, ponerlas de más importante a menos importante, que es muy difícil ese ejercicio. ¿Cuál pondrían primerito de todas? En general, a esa pregunta debo decir que la gente dice diálogo. Y dice reconocimiento del otro diferente, ¿no? Como una posibilidad de reconciliación. Pero ustedes pueden moverlas como fichas. Lo importante es que sepan y aprendan a través de esta presentación, ¿no es cierto?, que la paz negativa no es suficiente, que la paz positiva es necesaria y que para la paz positiva y la reconciliación es necesario el uso de herramientas, que nosotros en una figura, ¿no es cierto?, material, hemos dicho caja de herramientas. La siguiente, por favor. Con esta caja de herramientas construimos entonces culturas de paz. Y para construir culturas de paz en la investigación, en el campo de la investigación, la acción y la pedagogía, que son los campos en los que yo me muevo, en 3 niveles, ¿no es cierto? Investigación de paz, acciones, proyectos concretos y formación, ¿no es cierto? Educación. Nosotros tenemos que fijarnos en las acciones que realiza la sociedad. Si nosotros no podemos preparar un proyecto de paz y reconciliación sin estudiar las formas de vida que tiene ese grupo, puede ser un país, puede ser un grupo específico, o puede ser en un lugar específico, por ejemplo, una comunidad, o por ejemplo, una universidad, o por ejemplo, para los maestros, un grado o un curso de esa escuela o de esa universidad, o género, un grupo de mujeres, o empresarios, un grupo de empresarios que están estudiando responsabilidad social y quieren hablar acerca de la paz positiva y la reconciliación, que está muy en boga en la actualidad y me parece muy bien. Entonces tenemos que observar con nuestra caja de herramientas que la llevamos encima, ¿no es cierto?, en qué acciones yo puedo operar con mi caja de herramientas, qué formas de vida tiene ese grupo, y por lo tanto eso me determina qué saco, si el martillo, la empatía o la tenaza, el respeto a los derechos. Tengo que analizar los comportamientos que tienen, los hábitos. Debo destacar inmediatamente aquellas actitudes que favorecen acciones pacíficas, en un grupo que sea muy generoso, por ejemplo. Eso me sirve. Un grupo que esté habituado a trabajar los fines de semana con una comunidad, por ejemplo, un grupo religioso, o un grupo de tipo étnico, y que voy a determinado barrio para trabajar con ellos, como son los afrodescendientes en nuestro país. Entonces, hay acciones pacíficas existentes que me sirven de base para que yo incida más. Y también debo determinar lo negativo. Ojo, este grupo tiene actitudes de rechazo a la violencia. A ver cómo hace para rechazar la violencia, qué utiliza, porque entonces aquellas acciones que ellos ya conocen,
por ejemplo, un anciano del grupo, que siempre lo llaman cuando hay conflicto, pues yo me meto en mi caja ese anciano. Y también lo voy a utilizar cuando yo proyecte una acción en ese grupo. ¿Se entiende? Es decir, con la caja me voy y observo todo esto. Es decir, tenemos la herramienta y el instrumento, la caja que vimos anteriormente, y ahora, ¿qué es lo que tengo que observar? Y esto que observo, ¿desde qué plataforma la observo? La siguiente, Erika. La observo para reconciliar desde distintos grupos de valores. Antes tuvimos la herramienta, pero ahora tenemos determinada plataforma en valores, en cultura de paz. Que yo no retrocedo ante eso, ¿eh? Nosotros lo llamamos, utilizando una palabra argentina, no negociables. Eso muchas veces no es muy científica la palabra, pero es muy explicativa, ¿eh? No es negociable. Cuando ustedes trabajan en cultura de paz, ¿qué es no negociable? La libertad, la justicia y la solidaridad. Eso no lo negocio. Puedo hablar de otras cosas en el diálogo, pero en eso me mantengo firme. Me mantengo firme también en promover la comprensión entre las naciones y las comunidades. No destaco uno sobre otro. No son más importantes los católicos apostólicos romanos que los dioses que tiene este grupo indígena, ni que Mahoma o Jehová. No. Es decir, yo trabajo con ese grupo en igualdad. No es más importante, lo voy a decir muy groseramente, el grupo más blanquito y ojos claros que el de rasgos indígenas o los afro. No, absolutamente no. Cuidado con esto, porque a lo mejor les parece obvio, pero no lo es tanto. Y Bolivia es un país en que la cuestión racial es un tema. Lo sabemos todos los especialistas, por eso lo digo, sin ofender, describiendo. Debemos aceptar las diferentes etnias, las culturas y las ideologías cuando trabajamos construyendo cultura de paz. Muy complicado políticamente. Mira, fíjense que es más complicado a veces políticamente que desde el punto de vista étnico, cultural o religioso. Hay gente que no quiere sentarse a trabajar porque pertenecen al partido de Evo, por ejemplo. No. O no quiero sentarme a trabajar porque pertenecen al partido de la oposición, entonces los de Evo no quieren venir. ¿Está? Estoy hablando bien descarnadamente, ¿eh? Entonces, eso predispone un uso que hago con mi caja de herramientas, me vuelvo a mi casa. Es decir, cómo yo inicio el trabajo de reconciliación, de paz positiva entre esos grupos. Hay que estar muy abierto a flexibilizarse, independientemente que, por supuesto, la persona que está trabajando tiene su posición al respecto. Todos los tenemos. Y bueno, sería que no lo tuviéramos, francamente. Hay que inspirar convivencia con todos y todas, y con los seres vivos. Dentro de la cultura de paz, el mundo vivo, la naturaleza, los animales forman parte de nuestro quehacer. Por eso el último punto, reconocer a la tierra como portadora de derechos, también es importante. Tenemos que estar abiertos a todo esto. Es decir, esto es como un decálogo, ¿no es cierto? No que debemos cumplirlo sí o sí, y si no, no podemos trabajar en cultura de paz. Pero hay que considerar que la cultura de paz es una plataforma ética y que, por lo tanto, el uso de esas herramientas que vimos deben tener un planteo ético. Yo no voy a utilizar el martillo para dárselo en la cabeza a alguien. Yo voy a utilizar el martillo para armar una mesa y una silla. Yo voy a utilizar la empatía para comprender, para entender, para cooperar, para solidarizarme con el otro. ¿Está? Vamos a la siguiente. Otro clic para sintetizar. Otro.
los principios pedagógicos, siga. Los principios pedagógicos en educación para la construcción de cultura de paz y reconciliación tienen que ser, me gustaría que lo anotaran o que lo copiaran, de cualquier manera esto queda en la cátedra, ¿no es cierto? Debe ser un aprendizaje significativo. Debe organizar el aprendizaje cooperativamente. Los principios pedagógicos que usemos para paz y reconciliación deben enseñarnos a aprender a aprender. Muchos no sabemos aprender a aprender, aprendemos mal. Estos son términos de la UNESCO, del informe de Las, el famoso informe de Las que se llama Aprender a aprender. Pueden consultarlo. Debemos fijarnos también que esta pedagogía para la paz y la reconciliación no tiene en cuenta solo lo intelectual, sino que es también un aprendizaje socioafectivo. Debemos hacer una vinculación afectiva con aquellos que están aprendiendo conmigo y desarrollando talleres conmigo. No le transmito solo conocimientos, que al fin y al cabo lo pueden sacar del internet. Ahora, como dicen los alumnos, googleo y ya sé, profesora. Ah, bueno, muy bien, usted googlea y ya sé. Pero es igual que como se lo enseñó la profesora, no, porque usted lo explicó y se acercó y nos tocó el hombro, hizo un chiste y es diferente. Ah, menos mal. Todavía nos queda eso. Y sobre todo, educación para cultura de paz y reconciliación debe promover acciones transformadoras. Nosotros no estamos conformes con el mundo en que vivimos. El mundo que vivimos es un mundo de, como dice David Adams, de construcción de culturas de violencia. Nosotros debemos anteponer, debemos transformar esas violencias en culturas de paz. Debemos operar permanentemente con herramientas de reconciliación para ello. Es decir, que estos serían los elementos pedagógicos, sería la teoría de lo que vimos antes, de las herramientas, de la paz negativa, de la paz positiva, de la historia en el mundo. Vemos las siguientes rápido para ir cerrando. Aquí tenemos entonces un esquema que lo sinteticé para ustedes. Me parece importante pensarlo, voy a explicar cada uno de ellos porque es bastante fácil, pero sí que los tengan en cuenta. Y aparte, fíjense que los dibujé con gran esfuerzo de mi parte, porque no es mi especialidad este tipo de esquema, en forma vinculante. Si no es que se tiene que dar en la construcción de culturas de paz uno solo de estas esferas, sino que todas las esferas se superponen entre sí y deben operar en forma integradora, en forma holística, decimos. Entonces debe ser abierta y progresista, debe ser participativa y democrática, interdisciplinaria, y sobre todo, miren a la izquierda, comprometida y responsable. Trabajar, estimados participantes de esta cátedra en construcción de cultura de paz y reconciliación, no es enseñar biología, no es enseñar matemáticas, no es siquiera enseñar historia. Configura un campo tan sensible, tan moralmente importante, tan afectivo, que nos involucra, nos compromete. Como dicen, muchos de nosotros lo hemos dicho en nuestra vida y ahora los nuevos educadores jóvenes para la paz. Es una especie de vicio. Finalmente nos comprometemos y nos hacemos responsables para el resto de nuestra vida. Y es verdad, pero eso es realmente hermoso. Y estoy segura que esta cátedra Nelson Mandela lo hace, ¿no es cierto? Es decir, uno cuando accede a estos campos se compromete el resto de su vida. Es difícil salir, pero se queda con felicidad en este campo. La siguiente. Se concretan entonces todo este campo, fíjense, y yo lo puse en forma expansiva, ¿no?
mediante acciones concretas, mediante proyectos, es decir, ustedes empiezan a pensar en esto. De hecho, la cátedra Nelson Mandela seguro que los inspira para ello. Observen que utilizo mucho la palabra interdisciplinario. Esto no es tema de pedagogos ni de cientistas sociales, esto es tema de todos. Y me enorgullezco de decir que tenemos en el campo de pedagogía para la paz y la reconciliación todas las profesiones, hasta las más raras, diría yo, en el sentido de no concebirlas vinculantes, como son los veterinarios, por ejemplo, los ingenieros, que forman parte de los equipos. Fíjense que hay que desarrollar estrategias, desarrollar valores, hay que trabajar sistemáticamente la realidad. Y todo debe hacerse en un escenario transversal. En pedagogía transversal significa que toda esta educación para la paz y la reconciliación pase por todos los temas. Todos somos responsables de la paz, no solo el pedagogo. El ingeniero, el arquitecto, el médico también. Y si ustedes quisieran, hay multiplicidad de proyectos y ejemplos de eso que darían lugar a otra charla. La siguiente, y creo que es la última, la siguiente. Otro tic, porque dice lo más importante, Eric. Por lo tanto, trabajar en este campo es alfabetizar, fíjense qué bonito. Eso proviene de un compañero uruguayo. Nuestros equipos son internacionales, ¿no? A nivel latinoamericano y a nivel mundial. Mi compañero uruguayo, Víctor Benedici, dijo, la idea genial. No solo hay que alfabetizar, es decir, enseñar lectoescritura. Hay que alfabetizar para una cultura de paz, cooperación y armonía en el mundo. Hay que enseñarlo como se enseña a leer y escribir. Hay que facilitar el pasaje de una cultura de la violencia a una cultura de paz. Esos son términos de David Adams. Hay que promover una educación ética en valores y actitudes. Y aquí viene lo más bonito. Que permita a ustedes, actores del proceso, a trabajar ilusionados e ilusionando. Si uno no está ilusionado en que el mundo se puede transformar, tiene que les diga una cosa, no entren en el campo de educación para la paz y la resiliencia. Ilusionados e ilusionando, promoviendo el poder de todos y todas a soñar con un mundo mejor, más justo, equitativo y solidario. Eso es lo que pensamos los especialistas en paz y reconciliación. Y espero haberlos contagiado un poquito. La siguiente, por favor, que están mis señas y Erika y un dibujito, una caricatura de la querida Mafalda, que supongo que ustedes conocen. Mafalda dice, de tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia. De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia de herramientas por la paz y la reconciliación. Bueno, hagámonos millonarios, eso sería en estos conocimientos. A eso los invito en esta charla muy gustosa que he dado para la Cátedra Nelson Mandela de la UNSA. Acá tienen mis correos electrónicos múltiples, para que ustedes entren en contacto cuando quieran, con mucho gusto, en proyectos, en vinculaciones, con los equipos que trabajan en toda América Latina, en castellano y en portugués, y en el mundo en inglés, a los cuales pertenezco. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que haya sido útil para ustedes. Gracias. Alicia, muchísimas gracias. Gracias por este recorrido tan completo para entender la dimensión de la palabra paz. Y además esto que nos dices de que no es tan sencillo como buscar en un diccionario la respuesta de paz, sino entender
la carga conceptual y todo lo que significa esta palabra y lo que es la paz positiva, que definitivamente es un cambio de chip, de entender Sí. solamente la ausencia de la violencia, sino también que haya mucho más después. Construcción. Esa Exacto. construcción. Y ahí tengo yo una preguntita, vamos a volar un poco, yo voy a hacerte solamente un par de preguntas para luego poder pasar a las de las redes, porque sí estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero no Lo puedo sé. dejar de preguntarte de esto. Habías mencionado en algún momento que, bueno, la paz es posible y se puede alcanzar a partir, la solución pasa por el diálogo y la mediación. Eso quiere decir, hablando de la mediación, que hay roles que los distintos actores sociales tienen que jugar para poder entrar en ese proceso de mediación. Y yo me pregunto, ¿cuál es el rol que deben jugar las organizaciones políticas en esa construcción o alcance de la paz? ¿Te refieres a las organizaciones no gubernamentales? A los partidos políticos. Que es bastante diferente. Bueno, los partidos políticos tienen un rol fundamental en la construcción de paz. En primer lugar, porque los partidos políticos lo que aspiran es a ejercer el gobierno, o lo que digamos el poder político en el buen sentido del término, no poder como fuerza, sino poder ocupar cargos en alguno de los tres poderes que se despliegan en las repúblicas democráticas latinoamericanas, y en Bolivia también. Entonces, estos partidos políticos que van a ejecutar políticas públicas cuando lleguen al gobierno, ¿no es cierto? O que van a influir en las políticas públicas como oposición sin ser gobierno, pero están en el poder legislativo, o ni están en el poder legislativo, porque no llegaron a las cámaras, diputados, senadores en Bolivia o en otro país, pero existen como partido, tienen un rol ejemplificatorio en primer lugar, porque deben demostrar que son éticos, que son enteros, que apoyan la paz y que están contrarios a la violencia. No pueden generar más violencia, cuando en la práctica muchas veces lo hacen, ¿no es cierto? En forma interna, en el propio partido hay violencias, en forma externa demostrándolo. Pero su rol debe ser ejemplificatorio porque tarde o temprano esperan ocupar gobierno y por lo tanto deben demostrar cómo lo van a hacer, cómo esperan hacerlo y ejercerlo mientras todavía no lo son, mientras no son gobierno o no tienen el poder, digamos. Entonces, el rol que tiene el partido político, en tanto y en cuanto luego responsable de política pública, es fundamental porque sin esa política pública que acompaña la construcción de paz y reconciliación, es muy difícil hacerlo. Es decir, en realidad, en la práctica, la combinación de paz, reconciliación y políticas públicas genera un país más pacífico, como es el caso de los países, diría yo, considerados más pacíficos del mundo, que no sé si ustedes saben en la escala cuáles son, pero en general se consideran que son los países nórdicos, porque la violencia estructural es mucho menor, es baja, y Canadá. Es decir, cuando nosotros tenemos que analizar países, y ahí ¿qué hay? Hay una combinación, por eso los menciono, Erika, de políticas públicas generadas por partidos políticos que apoyan los procesos de reconciliación, paz y solución de conflictos por vía pacífica, ¿no es cierto? Y generan en la sociedad civil y en las organizaciones no gubernamentales acciones de este tipo. ¿Sí? Por supuesto que hay excepciones, y por supuesto que ustedes me podrían decir, bueno, pero también hay movimientos, o también hay ladrones, y también hay asesinatos, sí. Eso hay en todo el mundo. Pero en un análisis estructural y cuantitativo, tú no puedes comparar los niveles de violencia en esos países con respecto a otros, como ser algunos latinoamericanos, que son primeros en violencia, entre ellos Colombia. Es uno de los países más violentos del mundo. Luego habría que ver con qué data se construye el más violento o menos violento, ¿no? Pero en términos generales. Entonces, el partido político tiene
un rol fundamental, porque sin su presencia y su acción, realidad muy dificultoso construir paz. El ejemplo clarísimo, y otra vez nuevamente, es Colombia, donde se firma el acuerdo de paz más completo jamás escrito, y sin embargo su implementación fue un desastre, fue terrible. Aumentó el número de víctimas en la guerra, aumentó el número de secuestrados y aumentó el nivel de torturados. ¿Por qué? Porque los partidos no apoyaron el acuerdo y durante 4 años no se implementó. Miren la responsabilidad, es decir, se firma el acuerdo, que vuelvo a repetir, en términos de los expertos internacionales, mejores del mundo, entre ellos los de las Naciones Unidas, que intermediaron y mediaron en esos acuerdos, porque esos acuerdos no pudieron haberse realizado sin la mediación de las Naciones Unidas, Suecia y Noruega, que son los mejores mediadores del mundo, y que hace 10 años que están tratando de solucionar la guerra en la Franja de Gaza y todavía no lo han podido hacer. Bien, pero siguen. Y aún así, con el acuerdo firmado, es decir, la paz negativa conseguida, con todo conseguido, no hay una disposición política para implementarlo. No la hay. Hay como un boicoteo a eso y de todos los partidos, y no se consigue. Entonces, la intervención política es fundamental. Es, diría, hasta decisiva, nos guste o no a las organizaciones no gubernamentales y a los civiles como somos nosotros. Esa es mi respuesta. Excelente, muchísimas gracias. Me queda claro que es un peligro dejar fuera a alguna de las partes, pues porque puede ser el decantador y potenciador, incluso como nos dices en Del Colombia, retroceso. un retroceso y un efecto boomerang de todo esto. Voy a pasar a las preguntas que tenemos en redes. Tenemos aquí un par que desde hace rato están ahí pendientes. Nos dice Guillán Guarayo Andrade. ¿Paz con medidas que vulneran derechos humanos colectivos también es negativa? Sí. La respuesta es decididamente sí. Si tú buscas la paz vulnerando derechos, cualquier experto internacional, y regional y nacional de tu país te diría que no es posible, que no es paz. Es decir, el respeto a los derechos humanos es una condición inalienable de la paz. Es como si fuera la otra cara de la paz. No puede existir paz sin respeto a los derechos humanos, como no existen los derechos humanos en países que no están en paz. Sí, la respuesta es imposible. En términos teóricos, sí. Bien, ese puede ser el factor que tal vez explica algunos de los casos irresolutos pues porque en esta búsqueda de paz se cometen pues esas contradicciones de vulneraciones de derechos. El Juan Carlos Ferreira nos pregunta una pregunta muy sencilla que yo creo que de todos los 4 puntos cardinales del universo nos hacemos, del universo del mundo. ¿Cuándo encontraremos la verdadera paz a nivel mundial? Es una pregunta sencilla, pero muy difícil de contestar, como la mayoría de las preguntas sencillas. Ustedes saben que las preguntas de los niños son las peores. Digo, las más difíciles. Bueno, peores por difíciles. Y las preguntas sencillas también. Así que, es más, voy a dar una cita del maestro Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, que es también en el cual nos basamos para construir la pedagogía para la paz, ¿no? Es más difícil preguntar bien que contestar bien. Así que es una buena pregunta para quien la ha ejecutado. ¿Cuándo conseguiremos la paz? Cuando, una pregunta también que tiene respuestas individuales y respuestas colectivas. En general respondería que cuando el mundo comprenda que en la guerra pierden todos y todas. Todos. El vencedor más absoluto de una guerra perdió. Siempre perdió. Cuando los países comprendan esto.
salvo que usted considere que tirar una bomba atómica es un gran éxito para terminar una guerra, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. O una retirada después de liquidar prácticamente a toda la población enemiga, como en el caso de Vietnam, en la guerra de Vietnam, o en Afganistán, es un éxito. Y sea paz, que todos sabemos que no es así. Es decir, se asola un territorio, se hace desaparecer a la población, se lo bombardea hasta hacerlo añicos, luego se retira y es un triunfo de quienes. El gobierno que queda despedazado, del que se retiró. Bien, es decir, cuando los estados, y diría las sociedades, comprendan que la guerra no es la solución para nada, que por el contrario, la guerra genera, o digamos, la guerra, que es la violencia mayor, con mayúscula, como dice también Johan Galtung, ¿no es cierto?, genera nuevas violencias y nuevas guerras. La guerra no soluciona nada. Las violencias no solucionan nada. Una cachetada en la cara del hijo adolescente que contesta mal no soluciona nada. Una pelea con mi vecino porque su perro y su ladrido me molesta todas las madrugadas no soluciona nada. Usted tiene que buscar otra herramienta, usted tiene que buscar otro medio para solucionar eso, desde lo cotidiano hasta lo internacional, porque no se soluciona nada con la violencia y la guerra, en ningún nivel, ni siquiera en el del recreo del niñito de jardín de infantes, cuando se patean y se pelean los niños, ¿está? No soluciona nada. Por lo tanto, las sociedades deben aprender que la violencia genera violencia, que está súper demostrado. ¿Cómo puede ser que no lo aprendan? Decimos nosotros. Es como hasta desconcertante, ¿eh? Y que hay que aprender y se debe enseñar en todos los niveles herramientas para la paz, que no se enseñan. ¿Qué profesor, qué maestro enseña a dialogar, a comprender al compañerito diferente, a escuchar, esa famosa escucha activa, que es la base del diálogo? Por eso se agrega activa, no solamente escucha. Una cosa es escuchar y que entre por un oído y te pase por el otro, que no es escuchar, es oír. Y otra cosa es que tú escuches y reflexiones sobre lo que escuchaste y devuelvas tu idea con la reflexión de lo que te dijo el otro, que se llama escucha activa. Entonces, cuando se aprendan las formas de escuchar, de dialogar, que cuando se aprendan como el ABC, que se alfabeticen eso, como dice el maestro Víctor Brindisi de Uruguay, ¿no es cierto? Cuando se entienda que la guerra no conduce a nada, habrá paz, creo. Ahora, ¿cuándo llegaremos a eso? Pues eso sí que no lo sé. El eje temporal no lo sé. El eje operativo podría tener alguna ayudita. Muchísimas gracias, Alisa. Y si bien no tenemos una respuesta temporal, como bien decías, estamos en ello. La cátedra Nelson Mandela tiene ese espíritu, es justamente lo que busca, la reflexión, el conocimiento, el formarnos. Y con estas herramientas que nos has dado ahora, no solo la caja de herramientas, sino esta verdadera dimensión seria que debemos darle a esta palabra, que la decimos, la anhelamos, pero que conocerla en su magnitud es fundamental para que nos hagamos cargo de nuestra responsabilidad ciudadana o desde donde estemos en la sociedad para que realmente podamos alcanzar esa tan anhelada paz que desde todos los frentes seguramente se desea, aunque tengamos ideas distintas de cómo conseguirla. Por mi parte, yo voy a dejar aquí mi participación. Ha sido un verdadero honor interactuar contigo, Alicia. La verdad, te agradezco mucho tu tiempo, tu gentileza y tu pasión para entregarnos tu información y todo lo que nos has compartido de experiencia. Le devuelvo la palabra a Julio para que él también pueda dar las palabras. Muchísimas gracias. Gracias, Erika, por tu colaboración. Yo también tengo que empezar agradeciendo a Alicia, a Erika, al equipo técnico que está detrás, después de este tan lindo programa de la Cátedra Nelson Mandela, que se ha extendido más que los otros porque ha sido desde luego muy interesante y de una enorme profundidad.
Alicia, he aprendido mucho escuchándote No, y me quedo con una cosa que me ha llegado al fondo cuando mostrabas la caja de herramientas y decías una cosa que es sustancial. Todos sabemos de qué se trata. Dentro nuestro, dentro de la gente más erudita y más formada, hasta la gente más simple en su vida cotidiana, sabe de qué se trata. El problema es cómo lo implementamos, desde dónde lo hacemos, cuánto esfuerzo y dinero y recursos le ponemos. Creo que esta reflexión tuya nos llama a todos la atención sobre lo que debemos hacer, lo que debemos implementar y el compromiso que cada uno de nosotros debe tener. Muchas gracias por eso, Alicia. De verdad, este es un material que va a ser sustancial durante todo el próximo año para trabajar estos temas y ya te estaremos molestando en tus correos electrónicos para tomar contacto. En nombre del rector de la universidad que permite y auspicia este espacio y agradeciendo la presencia y la participación de todos ustedes, quiero saludar e invitar a nuestros seguidores, tanto los que están en directo como aquellos que lo hacen después en el tiempo que disponen, a vernos el próximo jueves. Vamos a seguir con este tema. Vamos a estar desde Nueva York con una compatriota que trabaja desde hace muchos años en temas de no violencia en Bolivia. Y bueno, hecha la invitación, un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias. Buenas noches.